La iglesia es capítulos 1 al 3, viene el arrebato de la iglesia y se va a una visión del cielo en los capítulos 4 y 5, Juan. Ahí luego se va a una visión del cielo que es impactante y extraordinaria, ¿no? Después el capítulo 6, que es el que vamos a empezar a ver hoy, de 6 a 18, es la tribulación. Tribulación para los no creyentes, para los que se quedaron aquí, que no pusieron su fe en Cristo, una tribulación como nunca antes ha habido aquí en la tierra. Después de la tribulación viene el regreso de Jesús aquí a la tierra. Y en los capítulos 19 y 20 se tratan del milenio. Viene a reinar 1000 años aquí a esta tierra como está Jesús. Después de su reinado de 1000 años viene el gran trono blanco, que es el juicio a los no creyentes. Ahí es donde resucitan los no creyentes y Dios los manda a otro lugar porque no hay nadie que pague por sus pecados. Y esos son los capítulos 19 y 20, el milenio de Cristo. Después, como dije, viene el gran trono blanco, el juicio, y finalmente capítulos 21 y 22 son el nuevo cielo y la nueva tierra. Rehace todo Dios. Entonces está bien claro el libro del Apocalipsis, cómo va progresando a través de las etapas, ¿no? Y así es como está. Y ojalá y se entienda así para que cuando entren a ciertos capítulos ya sepan a dónde están. Hoy vamos a empezar la tribulación y empieza en el capítulo 6. La tribulación dura 7 años, eso lo sabemos. Y la intensidad va a aumentar a partir de la segunda mitad, aunque no necesariamente, bueno, sí aumenta, pero no necesariamente tiene que empezar ahí. La intensidad puede ser desde un principio. Y los primeros sellos son los que Jesús abre, es el único que puede abrir los sellos. El Cordero, como ya habíamos explicado en el video pasado, ¿no? Y entonces si vemos el capítulo 6 y entramos ahí, vamos a ver que los primeros 4 sellos hablan de lo que mucha gente ya conoce, que son los 4 caballos del Apocalipsis. Y si nos metemos de lleno al capítulo 6, pues vamos a poder leer y después vamos a poder interpretar a qué se está refiriendo Juan con lo que está describiendo. Y entonces en el capítulo 6 dice: vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, de los cuales ya hablamos, que gritaba con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Juan, o Dios a través de Juan en el primer caballo, ¿no? Entonces es un jinete. Normalmente ven un caballo blanco y lo que se imaginan es Jesús. Pero no es Jesús. Es el anticristo que se presenta como el Salvador, porque va a ser una imitación de Cristo, anticristo. Entonces se va a presentar como el Salvador, como el conquistador. Ahí está diciendo: y salió como vencedor para seguir venciendo, como conquistador, en un caballo blanco. Normalmente eso es lo que se utiliza cuando alguien quiere dar la descripción de un conquistador. Sale en su caballo blanco, con una corona. Y en el griego la corona es de laureles, no es una corona real, no es de la realeza como la de Jesús. Esa sí es una corona de la realeza. Esta es una corona de laureles, pero tiene una corona y quizás de conquistador. Y la apariencia con la que sale esta persona en el caballo blanco es de traer paz, porque sale con un arco. Si lo checan, dice: el jinete llevaba un arco, pero no se habla de flechas. Y normalmente cuando llevan un arco y no se habla de flechas, es que se trata de paz, no de guerra. Las flechas son las que hablan de la guerra. Entonces este arco
Este cuate se presenta como, este es el que va a traer la paz al mundo, y lo van a confundir con el Mesías. Este es el Mesías. Y se presenta así al principio, pero poco a poco va saliendo su verdadero color. Entonces, el jinete del caballo blanco es el anticristo, que da la apariencia de que viene a salvar al mundo, a corregirlo del mundo, a traer paz al mundo, pero eso es pura mentira. Pero es obvio que va a ser un líder que vamos a identificar. Puede ser político, digo, es lo más... Sí. Lo más complicado. Ahorita nos metemos a comentarios de ciertas personas que oí, algunos creen que va a ser un judío, que va a ser israelita. Es también muy interesante. Después nos metemos a eso, pero lo vamos a poder identificar. Va a ser un líder que va a sobresalir en el mundo y que mucha gente lo va a seguir. Entonces, ese es el caballo blanco. Primero, el primer sello es del caballo blanco, que se presenta el anticristo. El segundo dice, cuando el cordero, en el versículo 3, cuando el cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba, ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Empieza la tribulación intensa. El caballo rojo, el jinete tiene una espada que significa guerra, muerte, rojo porque hay sangre, o sea, va a haber muchos muertos, va a haber guerras, y esto puede ser al inicio de la tribulación, los primeros 7 años, no necesariamente a los 3 y medio. No se nos dice la época, pero puede ser. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que empezaría a pasar todo esto de las guerras y muerte, etcétera, etcétera? Al líder las personas que estén aquí lo van a identificar. Hay un líder. ¿Cuánto tiempo se vaya a tardar en hacer guerra? Porque ese es el siguiente caballo. Va a hacer guerra con quien él quiera hacerlo, y eso quizás era para que la gente que no está de su lado se ponga de su lado. Él va a someter, él va a gobernar, él va a ser el que dirige la orquesta, ¿no? Entra con un caballo blanco, todo mundo cree que es el que va a resolver el problema mundial, y resulta que después sale su color y empieza con guerras. La tribulación empieza con guerras, no con nada más. Para dominar, para empezar a decir, aquí el que manda soy yo, el que no esté conmigo está en contra de mí, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver, o lo primero que van a ver los que estén ahí, son guerras. Y después nos vamos al siguiente caballo. Entonces, el caballo que empieza la tribulación a intensificarla es el rojo. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven, miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Wow, son cosas que uno dice, ¿y a qué te estás refiriendo? El caballo negro representa un colapso económico intenso. O sea, y por eso está hablando de 3 kilos de cebada por el salario de un día. Va a haber un colapso económico intenso. Estaba yo viendo los comentarios de otras personas y dicen que 3 kilos de cebada equivale a un día de salario, y eso es más o menos $80. Si se le paga a una persona en términos generales en este país $80 al día, $40 al día, son 3 kilos de cebada o 1 kilo de trigo. Eso es lo que va a costar. O sea, quiere decir que va a estar la cosa horrible, porque no va a haber dinero suficiente para comer. Va a haber hambre, va a haber
una situación financiera pésima, o sea, la gente no va a tener con qué comer. Ese es el tercer caballo. Entonces empezamos con guerras, empezamos con hambre, la situación económica del mundo está mucho peor de lo que ya está, porque si nos ponemos a pensar cuánta gente está en miseria hoy en día, es un montón, pero aquí va a ser casi todos. Muchísimos más, ¿no? Entonces el tercer caballo habla de hambre y de necesidades. Pero no dañes el aceite en el vino. Sí, eso fue un comentario que también oí, que para los ricos no les va a afectar tanto. Eso es como una metáfora de, y no toques el precio del aceite y del vino, porque son productos más caros y realmente, al parecer, es una metáfora de los pobres van a estar en una situación horrible y los ricos no van a ser afectados tanto, y eso es obvio, ¿verdad? O sea, el rico va a tener con qué vivir, aunque cueste más. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, o sea, cada uno de los seres vivientes decía algo, ¿no? Que gritaba: ven, miré, y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte, y el infierno, otra palabra que utiliza, Hades, o sea, muerte, lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. O sea, ahí el cuarto sello ya es el más intenso de todos. O sea, después de que va a haber algo de guerras, y va a haber hambre, y va a haber necesidad, y va a haber un colapso económico intenso, va a venir más guerras, más hambre, hasta epidemias, y ahorita estamos pasando por una que ha estado intensa, pero estaba yo leyendo que en el siglo XIV la peste bubónica causó más de 200 millones de muertes, o sea, lo que puede hacer una epidemia, ¿no? Entonces, no solo va a haber guerras, hambre, epidemias y demás, pero hasta los animales feroces van a intervenir en matar a gente. Pues esto va a ser tremendo, un colapso general de todo, ¿no? Increíble. Ahorita vamos a ver cómo las trompetas se ponen todavía peor. Pero estos 4 caballos hablan de los primeros 4 sellos que estas personas van a estar viendo. Entonces, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo? Y verás, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. ¿Quiénes son? Se abre el quinto sello y Juan ve una visión de gente que le está pidiendo a Dios que venganza. ¿Hasta qué horas vas a llegar a juzgar a estos malvados que nos mataron? ¿Quiénes son? Los mártires, los creyentes, los que pusieron su fe en Cristo en la tribulación, que ya están con Dios porque los mataron. Están pidiéndole venganza, están pidiéndole que intervenga ya que pare a esta gente, porque hay gente malvada, que es la gente del anticristo, ¿verdad? Entonces les dice Jesús: esperen un momento más hasta que otros pasen por lo mismo. O sea, Dios tiene su tiempo y va a pasar lo que tiene que pasar. Total, en eso los visten de ropas blancas, que en términos generales ropas blancas siempre es como algo bueno, una recompensa por haber quizás, porque dice que los mataron porque se mantenían firmes en la fe, ¿no?
en el 12, vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. O sea, esto es tremendo, ¿no? Terremoto tremebundo, catástrofes universales, el sol obscurecido. ¿Por qué será? Quizás ahí podemos imaginarnos que hubo erupción volcánica y por eso puede ser eso. La luna roja, hemos tenido varias lunas rojas hace poco tiempo, y cada vez que pasa un eclipse de esa índole, algo pasa, ¿verdad? Algo interesante pasa en el mundo. Entonces, total, no está hablando de catástrofes universales, en donde estrellas, que pueden ser asteroides, se puedan estrellar con la Tierra. Y nos dice: los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas, a las peñas: caigan sobre nosotros y escondámonos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? O sea, les entra pavor a todos, prefieren morirse que pasar por lo que están pasando. Y bueno, nos está explicando en estos 6 sellos que va a estar durísimo para estas personas, ¿no? La iglesia ya está fuera, la iglesia ya está arrebatada. Estas son las almas que creyeron la tribulación, que llegaron ahí, que dijeron: Dios, ¿ya viste lo que nos hicieron? ¿A qué horas vas a poner justicia? Morimos por tu causa. Y Dios le está diciendo: espérense tantito, esto tiene un tiempo. Y ahorita nos va a explicar en el capítulo 7, que es un capítulo de paréntesis, nos va a explicar cómo llegaron a creer. Pues muy influenciados por los 144,000 judíos que ahorita vamos a ver, pero todos van a estar expuestos a esto, creyentes y no creyentes. O sea, el problema de los que entren a la tribulación es que no pusieron su fe en Cristo antes, como la iglesia. Entonces, todos van a entrar, pero unos van a decir: es Jesús, yo voy a creer en Él, creen en Él, y por X, Y o Z razón, mueren porque el anticristo los mata. Pero esas personas son las que van con Dios y le dicen: ¿a qué horas acabas tú con el anticristo? Y Dios les dice: esperen, esto tiene un tiempo, son los 7 años que Él dispuso para eso. Pero todos los que entran a la tribulación pasan por la ira de Dios. Unos ponen su fe en Cristo, otros no. Y algunos que pusieron su fe en Cristo no van a morir, se van a salvar y van a entrar al milenio cuando Jesús regrese en estos cuerpos. Los que ya están, las almas de los creyentes que ya se fueron, van a tener unos cuerpos resucitados. Pero los que no hayan muerto van a entrar al milenio con estos cuerpos.